El sol de Yucatán caía implacable sobre la selva mientras 4 figuras cargadas con equipo de buceo avanzaban por un sendero apenas visible. Carlos Mendoza, un arqueólogo de 40 años con la piel curtida por años de excavaciones, consultaba constantemente un mapa desgastado. A su lado, Elena Fuentes, bióloga marina de 32 años, analizaba muestras de agua que había recolectado de cenotes cercanos. Según los registros, este cenote no aparece en ningún mapa turístico, comentó Carlos, secándose el sudor de la frente. Los lugareños lo llaman, el ojo que llora, punto. Miguel Ortiz, fotógrafo submarino con una perpetua expresión de entusiasmo, ajustaba su cámara impermeable. Perfecto para mi exposición sobre cenotes inexplorados. Si encontramos algo único, podríamos publicarlo en National Geographic. La cuarta integrante, Sofía Vega, una guía local de ascendencia maya, caminaba ligeramente adelantada. A sus 28 años, conocía la península como la palma de su mano, pero este lugar le provocaba una inquietud inexplicable. Mi abuela me contaba historias sobre este cenote, murmuró Sofía. Decía que las aguas guardan secretos que deberían permanecer dormidos. Todas las abuelas mayas dicen lo mismo, bromeó Miguel, pero su sonrisa se desvaneció al notar la seriedad en el rostro de Sofía. Tras una hora de caminata, el follaje se abrió revelando un cenote perfecto, un círculo de agua cristalina de un azul profundo, rodeado por piedra caliza y raíces de árboles centenarios que se extendían como dedos hacia el agua. Es hermoso, susurró Elena, arrodillándose para examinar el agua. La composición mineral es distinta a otros cenotes que he estudiado. Mientras se equipaban, Sofía permaneció inmóvil, observando el agua con aprensión. Carlos lo notó. ¿Todo bien? Sí, respondió ella, forzando una sonrisa. Es solo que siento como si ya hubiera estado aquí antes. Descendieron uno por uno. El agua era increíblemente clara, permitiendo visibilidad perfecta hasta unos 15 metros de profundidad, donde comenzaba una oscuridad inquietante. Bancos de pequeños peces plateados nadaban entre formaciones de estalactitas sumergidas. Miguel fotografiaba frenéticamente mientras Elena recolectaba muestras de sedimentos. Carlos examinaba las paredes del cenote, buscando posibles tallados o evidencias de uso ritual antiguo. Sofía, sin embargo, parecía atraída hacia la oscuridad inferior. Siguiendo su instinto, nadó hacia abajo, y los demás la siguieron. A 20 metros de profundidad, Sofía señaló una abertura apenas visible en la pared rocosa. Una grieta estrecha, lo suficientemente amplia para que pasara un buzo. Carlos consultó sus medidores de oxígeno y les hizo señas para continuar. Uno a uno se deslizaron por la grieta, emergiendo en un túnel submarino natural. Avanzaron lentamente, iluminando el camino con sus linternas. Después de unos 50 metros, el túnel se ensanchó en una cámara subacuática con una bolsa de aire en la parte superior. Emergieron a la superficie, encontrándose en una cueva con paredes cubiertas de símbolos mayas tallados en la piedra. Increíble, murmuró Carlos, quitándose el regulador. Esto no aparece en ningún registro arqueológico. Los símbolos parecían brillar tenuemente con una luz azulada, aunque no había fuente visible de iluminación. Elena tomó muestras del agua mientras Miguel fotografiaba meticulosamente cada símbolo. Sofía permaneció en silencio, sus ojos fijos en un glifo particular que representaba a una mujer con serpientes en lugar de cabello. 9 Chel, susurró. La diosa lunar, patrona de la medicina y el parto. Carlos se acercó a examinar el símbolo. Tienes razón, pero hay algo diferente en esta representación. Extendió su mano hacia el glifo, atraído por un impulso inexplicable. Carlos, no creo que debas, comenzó Sofía, pero era tarde. Sus dedos tocaron la piedra tallada y un resplandor azul intenso emanó del símbolo. Una vibración profunda recorrió toda la caverna, haciendo que pequeños fragmentos de roca cayeran del techo. Los 4 se miraron alarmados mientras el agua a su alrededor comenzaba a agitarse, como si respondiera a una fuerza invisible. Creo que es hora de irnos, dijo Elena, pero cuando se volvieron hacia el túnel por donde habían llegado,
descubrieron que había desaparecido. El amanecer encontró a los 4 exploradores en su campamento, instalado en un claro cercano al cenote. Ninguno había dormido bien. Carlos garabateaba frenéticamente en su cuaderno, intentando reproducir los símbolos de la cueva. Elena analizaba muestras de agua en un pequeño equipo portátil, mientras Miguel revisaba sus fotografías con expresión perpleja. Las fotos de la cámara subacuática salieron perfectas, dijo Miguel, pero las de los símbolos, miren esto. En la pantalla de su cámara, donde deberían aparecer los glifos mayas, solo había manchas luminosas, como si alguien hubiera movido la cámara durante la exposición. Imposible, murmuró Carlos. Usaste un trípode. Sofía permanecía sentada bajo un árbol, con la mirada perdida. Desde que habían regresado del cenote, algo había cambiado en ella. Podía escuchar susurros, palabras en maya antiguo que flotaban en el aire como si vinieran de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Estás bien? Elena se acercó, ofreciéndole una taza de café. Escucho voces, confesó Sofía en voz baja. Hablan en maya yucateco antiguo, pero puedo entenderlas perfectamente. ¿Qué dicen?, preguntó Carlos, acercándose con interés. Hablan sobre un portal, sobre guardianas y sobre algo llamado, la convergencia, punto. Sofía frotó sus sienes. Anoche tuve sueños, vi mujeres realizando rituales alrededor del cenote, cantando mientras la luna se reflejaba en el agua. Miguel se unió al grupo. Yo también soñé algo similar. Había mujeres con vestidos blancos y joyas de jade, pero pensé que era por la emoción del descubrimiento. Carlos asintió lentamente. Propongo que bajemos al pueblo. Necesitamos más información sobre este cenote antes de volver a sumergirnos. El pueblo de Yoxonot era pequeño, con casas de colores brillantes y calles de tierra. Los 4 caminaron hasta la plaza central, donde una pequeña tienda de abarrotes servía también como punto de reunión para los ancianos del lugar. Disculpe, Carlos se dirigió a un hombre mayor que descansaba en una silla de plástico. Estamos investigando un cenote en la selva, a unos 5 kilómetros al norte. Lo llaman, el ojo que llora, punto. El anciano se enderezó de inmediato, su expresión relajada transformándose en alarma. Ustedes no deberían estar allí. Ese lugar es sagrado y peligroso. ¿Por qué peligroso?, preguntó Elena. Antes de que el hombre pudiera responder, una voz femenina intervino desde la puerta de la tienda. Porque no es solo un cenote. Una anciana de baja estatura, con el cabello blanco trenzado y adornado con hilos coloridos, los observaba con ojos penetrantes. Llevaba un huipil tradicional bordado con símbolos que Carlos reconoció como similares a los de la cueva. Soy doña Carmela, se presentó la anciana. Y ustedes han despertado algo que llevaba siglos dormido. Los invitó a su casa, una construcción tradicional maya con paredes encaladas y techo de palma. En el interior, hierbas secas colgaban del techo y un altar con velas, flores y pequeñas figuras de piedra ocupaba una esquina. Ese cenote tiene muchos nombres, explicó doña Carmela mientras servía té de hierbas en tazas de barro. Pero el verdadero, el que nunca pronunciamos en voz alta, es Xibalbá Ka'ak, punto. Fuego del inframundo, tradujo Sofía, sintiendo un escalofrío. Exactamente, asintió la anciana, estudiando a Sofía con intensidad. Es un portal, niña. Un camino hacia el reino de las 9 Chelcaín, las mujeres del sol, guardianas del conocimiento sagrado que se ocultó durante la conquista. Carlos sacó su cuaderno y mostró los dibujos de los símbolos. ¿Puede decirnos qué significan estos glifos? Doña Carmela apenas miró los dibujos. Son sellos de protección. Y ustedes han perturbado uno. Mientras tanto, Elena recibió un mensaje en su teléfono. Se alejó para atenderlo y regresó con el rostro pálido. Tenemos un problema, anunció. Acabo de recibir un correo de mi contacto en la Secretaría de Medio Ambiente. La empresa Desarrollos Turísticos del Caribe ha solicitado permisos para construir un parque acuático en esta zona. Ya comenzaron estudios preliminares.
¿Un parque acuático? Miguel frunció el ceño. ¿Justo aquí? Peor aún, continuó Elena. Planean utilizar varios cenotes como atracciones, incluyendo uno que coincide con las coordenadas de El Ojo que Llora. Doña Carmela cerró los ojos, como si sintiera un dolor profundo. Ya ha comenzado entonces. La profecía habla de extranjeros que vendrán a perturbar las aguas sagradas, desencadenando el despertar. ¿Qué despertar?, preguntó Carlos. La anciana no respondió directamente. En su lugar, tomó las manos de Sofía entre las suyas. Tú lo sabes, ¿verdad? Las voces te han estado hablando. Tu sangre recuerda lo que tu mente ha olvidado. Sofía sintió un mareo repentino. Imágenes fragmentadas inundaron su mente, mujeres danzando bajo la luna, un ritual con fuego y agua, sangre goteando sobre símbolos tallados en piedra. Mi abuela, murmuró Sofía. Ella siempre dijo que veníamos de una línea antigua, pero nunca. De pronto, Sofía tomó el cuaderno de Carlos y, con movimientos casi automáticos, comenzó a escribir símbolos mayas que no recordaba haber aprendido jamás. Su mano se movía como guiada por otra voluntad. Los otros observaban asombrados mientras llenaba una página completa con glifos precisos y complejos. El portal se está abriendo, susurró doña Carmela. Y ella es la llave. El agua del cenote parecía más oscura cuando regresaron al día siguiente, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Sofía había insistido en volver, impulsada por una urgencia que no podía explicar. Carlos, preocupado por su estado, había intentado disuadirla, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. Algo ha cambiado, dijo Elena mientras se preparaban para sumergirse. La composición química del agua es diferente a las muestras de ayer. Hay elementos que ni siquiera puedo identificar. Miguel ajustaba su equipo en silencio. Las fotografías borrosas lo habían dejado frustrado, pero ahora llevaba una cámara adicional, esperando capturar lo que la primera no pudo. Sofía, Carlos se acercó a ella mientras se colocaba el tanque de oxígeno. Si en algún momento sientes que algo no está bien, hacemos la señal de abortar y regresamos inmediatamente. ¿Entendido? Ella asintió, pero su mirada estaba fija en el agua, como si pudiera ver algo que los demás no percibían. Se sumergieron en perfecta sincronía. Esta vez, el agua parecía más densa, con corrientes sutiles que no habían notado antes. Siguieron el mismo camino hacia la grieta en la pared del cenote, pero al llegar al punto donde debería estar, encontraron algo completamente diferente. En lugar de la estrecha abertura, ahora había un túnel amplio, perfectamente tallado en la roca, con símbolos luminiscentes que formaban un camino hacia las profundidades. Se miraron entre sí, comunicándose a través de gestos de sorpresa e incertidumbre. Sofía fue la primera en avanzar, como atraída por una fuerza invisible. Los demás la siguieron, nadando por un túnel que, según todas las leyes de la física y la geología, no debería existir. Después de unos 100 metros, el túnel ascendía hacia una bolsa de aire mucho más grande que la cámara que habían encontrado anteriormente. Emergieron en una caverna enorme, iluminada por cristales incrustados en las paredes que emitían un resplandor azulado. El espacio era tan vasto que sus voces producían eco. Esto es imposible, murmuró Carlos, quitándose la máscara. Estamos a kilómetros de donde deberíamos estar, según la topografía de la región. No estamos donde creen estar, dijo una voz femenina que resonó en toda la caverna. De las sombras emergió una figura, una mujer de edad indeterminada, vestida con un huipil blanco bordado con hilos de colores brillantes y adornado con pequeños espejos que reflejaban la luz de los cristales. Su cabello negro, largo hasta la cintura, estaba trenzado con cuentas de jade y obsidiana. Sus ojos, de un ámbar casi dorado, parecían brillar con luz propia. Me llamo Ischel, se presentó la mujer. Soy la guardiana del umbral entre los mundos. Miguel, instintivamente, levantó su cámara, pero al mirar por el visor, no vio nada más que un resplandor difuso. Tu tecnología no funciona aquí, explicó Ischel con una sonrisa serena.
Este lugar existe entre dimensiones, entre tiempos. ¿Cómo es posible?, preguntó Elena, su mente científica luchando por comprender. Los antiguos mayas comprendían que la realidad tiene múltiples capas, respondió Ischel, caminando hacia ellos con gracia fluida. Cuando los conquistadores llegaron, nuestras sacerdotisas y brujas crearon refugios como este, espacios entre mundos donde nuestro conocimiento y magia pudieran sobrevivir. Se detuvo frente a Sofía, estudiándola con intensidad. Te hemos estado esperando, hija de 9 Can. Tu sangre lleva la memoria de tus ancestras. Sofía sintió un reconocimiento profundo, como si despertara de un largo sueño. Las voces, son ustedes. Ischel asintió. Te hemos llamado porque el portal se debilita. La barrera entre los mundos se está desmoronando, y necesitamos tu ayuda para restaurarla. Porque nosotros, intervino Carlos. ¿Por qué ahora? No fueron elegidos al azar, respondió Ischel. Cada uno tiene un propósito en esto. Y el momento es crucial porque el equilibrio está en peligro como nunca antes. Ischel se volvió hacia un estanque en el centro de la caverna. Con un movimiento de su mano, la superficie del agua se transformó en imágenes, maquinaria pesada cerca del cenote, hombres con equipos de medición, planos de construcción. Los que buscan destruir nuestros lugares sagrados han llegado. Si drenan el cenote o alteran su estructura, el portal colapsará completamente. El proyecto turístico, murmuró Elena. Las consecuencias serían catastróficas, continuó Ischel. No solo para nuestro mundo, sino también para el suyo. Hay energías antiguas contenidas aquí que, si se liberan sin control, causarían destrucción en ambos lados. Se volvió nuevamente hacia Sofía. Tú eres descendiente directa de nuestra más poderosa bruja, la que selló originalmente el portal. Solo alguien de tu linaje puede restaurar el equilibrio. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Sofía. Los ojos de Ischel se tornaron graves. Debes completar el ritual que tu antepasada comenzó. Pero debes saber que hay un precio, una vez que restaures el sello, deberás elegir en qué lado permanecer. No podrás existir en ambos mundos. Un silencio pesado cayó sobre el grupo mientras comprendían la magnitud de lo que Ischel estaba pidiendo. Debe haber otra manera, dijo Carlos, dando un paso adelante. El tiempo se agota, respondió Ischel. La decisión debe tomarse pronto, o ambos mundos sufrirán las consecuencias. La noche en el campamento transcurría en un silencio tenso. Habían regresado del encuentro con Ischel con más preguntas que respuestas, y el peso de la revelación caía especialmente sobre Sofía. Sentada junto al fuego, pasaba sus dedos por las páginas de un viejo libro de cuentos mayas que su abuela le había regalado, buscando pistas que antes no había notado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carlos, sentándose a su lado y ofreciéndole una taza de té. Como si hubiera vivido 2 vidas diferentes y apenas estuviera recordando una de ellas, respondió ella. Desde niña tuve sueños extraños, sensaciones que no podía explicar. Mi abuela siempre decía que teníamos sangre especial, pero pensé que eran solo historias. A unos metros, Elena trabajaba en su computadora, analizando datos y buscando información sobre desarrollos turísticos del Caribe. Encontré algo interesante, anunció, llamando la atención de todos. La empresa pertenece a Francisco Montero, descendiente directo de Diego de Montero, uno de los conquistadores que participó en la quema de códices mayas en Maní en 1562. ¿Crees que es coincidencia?, preguntó Miguel, quien había estado inusualmente callado mientras revisaba sus equipos fotográficos. No creo en coincidencias de este tipo, respondió Elena. Según estos registros, la familia Montero ha adquirido sistemáticamente terrenos con cenotes sagrados en toda la península durante generaciones. Carlos sacó de su mochila un diario viejo y desgastado. Esto pertenecía a mi abuelo, Ernesto Mendoza. Nunca le presté mucha atención, pero después de lo que vimos hoy. Abrió el diario en una página marcada con una cinta descolorida. Mi abuelo participó en una expedición a esta misma región en 1952.
Escribe sobre un cenote que coincide perfectamente con el ojo que llora. Según esto, entraron 5 personas, pero solo mi abuelo regresó. Sofía se acercó para ver el diario. Las páginas amarillentas estaban llenas de dibujos detallados de los mismos símbolos que habían visto en la cueva. «Tu abuelo estuvo allí», murmuró. «¿Dice algo sobre lo que encontraron?». Carlos pasó varias páginas. Habla de mujeres con ojos de estrellas, de un lugar donde el tiempo fluye como agua entre los dedos. Y menciona a alguien llamada 9Can. La misma que Ischel mencionó como mi antepasada, dijo Sofía, sintiendo un escalofrío. De repente, Sofía se levantó de golpe, dejando caer el libro. Sus ojos se volvieron completamente blancos y comenzó a hablar en maya antiguo, con una voz que no parecía la suya. Carlos intentó sujetarla, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. «Sofía», gritó Elena, corriendo hacia ella. Tan repentinamente como había comenzado, el episodio terminó. Sofía cayó de rodillas, jadeando. «Las vi», susurró. «A todas ellas. Las brujas que crearon el portal. Estaban realizando un ritual con sangre y fuego». Se miró las manos, que ahora tenían símbolos mayas dibujados en las palmas, como si hubieran sido tatuados mientras estaba en trance. «Esto es el símbolo de 9Chel», dijo, mostrando su palma izquierda, «y este es el de Cain-y-Chahab, el dios solar». Miguel, que había estado documentando todo con su cámara, se acercó para fotografiar los símbolos. «Están cambiando», observó, mirando a través del visor. «Los símbolos están moviéndose». Efectivamente, los glifos en las manos de Sofía parecían rotar lentamente, cambiando de forma como si estuvieran vivos. «Es un mensaje», dijo Sofía. «Están mostrándome cómo realizar el ritual». Carlos la miró con preocupación. «Ischel dijo que tendrías que elegir un lado. No podemos permitir que quedes atrapada en ese mundo». «¿Y si es donde pertenezco?», respondió Sofía, con una nueva determinación en su voz. «Toda mi vida he sentido que algo faltaba, que había una parte de mí que no encajaba en este mundo». Esa noche, mientras los demás dormían, Sofía se acercó al cenote sola. La luna llena se reflejaba perfectamente en el agua oscura. Se arrodilló en el borde y dejó que sus manos tocaran la superficie. El agua pareció responder a su contacto, formando pequeños remolinos que brillaban con luz propia. «Muéstrenme», susurró en maya. «Muéstrenme lo que debo saber». El agua se elevó, formando una columna frente a ella que luego se transformó en la figura de una mujer con rasgos idénticos a los suyos, pero vestida como una sacerdotisa maya. «Soy 9Can, tu antepasada», dijo la figura acuosa. «El portal se creó con sangre de nuestro linaje, y solo con sangre puede ser restaurado». «¿Qué sucederá si el portal colapsa?», preguntó Sofía. La figura de agua se transformó, mostrando imágenes de destrucción, terremotos, cenotes desbordándose, estructuras colapsando, y una oscuridad que se extendía desde Yucatán hacia el mundo. Las energías contenidas en el umbral entre mundos se liberarían sin control, explicó 9Can. Lo que los antiguos llamaban el aliento de Xibalba escaparía a tu mundo. ¿Y si restauro el sello? ¿Realmente debo quedarme en uno de los dos mundos? La figura asintió solemnemente. Es el precio del equilibrio. Pero la elección es tuya, como siempre lo ha sido para las mujeres de nuestra sangre. Cuando la visión terminó, Sofía regresó al campamento con una nueva comprensión de su destino y el peso de una decisión imposible sobre sus hombros. La mañana siguiente, los 4 se prepararon para regresar al cenote con un propósito definido. Ya no eran simples exploradores, ahora entendían que formaban parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Según el diario de mi abuelo, explicó Carlos mientras revisaban su equipo, existe un ritual para atravesar completamente el portal, no solo hasta la cámara donde conocimos a Ischel. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Elena a Sofía. Después de lo que viste anoche. Más que nunca, respondió Sofía con determinación.
Necesito conocer a las 9 Chelcaín, entender completamente lo que está en juego. Miguel había preparado cámaras adicionales, determinado a documentar lo que pudiera. Si realmente existe un mundo maya paralelo, el mundo debe saberlo. No estoy segura de que esa sea una buena idea, advirtió Sofía. Hay razones por las que han permanecido ocultas durante siglos. Se sumergieron en el cenote, que ahora les resultaba familiar. El túnel luminoso los recibió como si los esperara, y nadaron hasta la cámara donde habían conocido a Ischel. Ella estaba allí, como si no se hubiera movido desde su último encuentro. Han regresado, dijo con una sonrisa serena. Y veo que la sangre ancestral ha comenzado a despertar. Señaló las manos de Sofía, donde los símbolos ahora brillaban con luz propia. Estamos listos para cruzar completamente, anunció Sofía. Quiero conocer a las 9 Chelcaín. Ischel asintió. El consejo ha estado esperando. Síganme. Los guió hasta el fondo de la caverna, donde una cascada de agua cristalina caía desde una apertura en el techo. Pero en lugar de formar un estanque, el agua parecía desaparecer en el aire, creando un velo ondulante de humedad y luz. Este es el verdadero portal, explicó Ischel. Lo que han experimentado hasta ahora es solo el umbral. Se volvió hacia ellos con expresión grave. Una vez que crucen, estarán completamente en nuestro mundo. El tiempo fluye diferente allí. Lo que parecerán horas para ustedes podrían ser minutos en su mundo, o viceversa. ¿Es seguro?, preguntó Carlos, pensando en los relatos de su abuelo. Para ti y para ella, respondió Ischel, señalando a Sofía. La sangre maya corre fuerte en ambos. Para los otros. Miró a Elena y Miguel. Dependerá de su capacidad de adaptación. Uno por uno, atravesaron la cascada. La sensación era indescriptible, como ser desarmado y reconstruido molécula por molécula. Cuando emergieron al otro lado, el mundo que los recibió desafiaba toda lógica. Se encontraban en una versión de Yucatán donde la civilización maya nunca había caído. Pirámides majestuosas se elevaban entre una vegetación exuberante, algunas tan altas que parecían tocar las nubes. Canales de agua cristalina serpenteaban entre edificios de piedra caliza decorados con relieves policromados. Personas vestidas con atuendos tradicionales mayas, pero con elementos que sugerían una evolución tecnológica propia, caminaban por plazas pavimentadas con piedras perfectamente encajadas. Bienvenidos a Xibalbá-Caín, el reino del sol oculto, anunció Ischel. Elena observaba boquiabierta la arquitectura y la ingeniería hidráulica. Miguel luchaba por hacer funcionar su cámara, que emitía sonidos extraños. La tecnología de su mundo funciona de manera impredecible aquí, explicó Ischel. A veces captura imágenes, otras veces solo registra luz o sombras. Fueron conducidos a través de la ciudad, atrayendo miradas curiosas pero respetuosas. Los habitantes parecían reconocer a Ischel como una figura de autoridad. Finalmente llegaron a una pirámide escalonada con una estructura en la cima que recordaba a un observatorio astronómico. En el interior, 7 mujeres de diversas edades los esperaban, sentadas en un semicírculo. Todas vestían huipiles elaborados con símbolos complejos y joyas de jade, obsidiana y cristales desconocidos. Sus ojos tenían el mismo brillo sobrenatural que los de Ischel. El consejo de las 9 Chelcaín, presentó Ischel, inclinándose ligeramente. La mujer en el centro, la mayor de todas, con cabello blanco como la nieve y ojos que parecían contener galaxias enteras, habló con voz profunda y melodiosa. Soy 9 Can, guardiana principal del conocimiento sagrado. Miró directamente a Sofía. Tú llevas mi nombre y mi sangre, aunque separados por muchas generaciones. Sofía sintió un reconocimiento inmediato, como si hubiera conocido a esta mujer toda su vida. El portal que conecta nuestros mundos fue creado durante los tiempos oscuros, continuó 9 Can. Cuando los invasores quemaban nuestros códices y destruían nuestros templos, nuestras antepasadas crearon este refugio donde nuestro conocimiento y nuestra forma de vida pudieran preservarse. Otra de las mujeres,
más joven y con un aire de intensidad contenida, tomó la palabra. El portal se mantiene mediante un equilibrio delicado de energías. Cada 52 años, el ciclo del calendario sagrado debe ser renovado con un ritual que requiere la sangre de nuestro linaje. El último ritual se realizó hace 51 años, añadió una tercera mujer. Tu abuelo estuvo presente, dijo, mirando a Carlos. Carlos se sobresaltó. ¿Mi abuelo participó en el ritual? Él ayudó a completarlo, respondió 9Kan. Tenía sangre maya por parte de su madre, aunque él mismo no lo sabía. Su presencia fue providencial. Pero ahora el portal se debilita antes de tiempo, continuó. Las acciones en tu mundo están acelerando su deterioro. Los que perforan la tierra, los que desvían las aguas sagradas, están desestabilizando el equilibrio. La empresa turística, murmuró Elena. Necesitamos realizar el ritual antes de que sea demasiado tarde, dijo 9Kan, volviéndose hacia Sofía. Y necesitamos tu sangre para completarlo. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Carlos dio un paso adelante. ¿Qué implica exactamente este ritual? ¿Cuál es el precio real? Las mujeres del consejo intercambiaron miradas, y fue Ischel quien respondió. El ritual requiere la esencia vital de alguien del linaje de 9Kan. No necesariamente la muerte, pero sí un compromiso total. En otras palabras, dijo Sofía, tendría que quedarme aquí. Es el camino tradicional, confirmó 9Kan. Aunque siempre hay elecciones. Mientras discutían los detalles del ritual, nadie notó que Miguel ya no estaba con ellos. Había retrocedido silenciosamente hacia la entrada y ahora se alejaba, siguiendo un impulso que ni él mismo comprendía completamente. ¿Dónde está Miguel? La pregunta de Elena rompió la tensión de la conversación con el consejo. Todos miraron alrededor, percatándose por primera vez de su ausencia. Debió salir mientras hablábamos, dijo Carlos, frunciendo el ceño. Iré a buscarlo. Te acompaño, se ofreció Elena, visiblemente preocupada. Ischel hizo un gesto a una de las jóvenes asistentes que permanecían en las sombras. Naat los guiará. Este lugar puede ser confuso para quienes no están acostumbrados. Sofía se quedó con el consejo, inmersa en una conversación sobre su linaje y las responsabilidades que conllevaba. Mientras tanto, Carlos, Elena y Naat recorrían los pasillos del templo, buscando a Miguel. ¿Es normal que alguien se aleje así?, preguntó Carlos a su guía. Naat, una joven de unos 20 años con ojos inusualmente violáceos, respondió con cautela. A veces los visitantes sienten llamados. Ciertos lugares de nuestra ciudad resuenan con diferentes personas. Salieron del templo y recorrieron varias plazas y calles, preguntando a los habitantes si habían visto a un extraño con una cámara. Finalmente, un niño les indicó que había visto a alguien con una caja mágica dirigiéndose hacia el sector este de la ciudad. Siguieron la pista hasta llegar a un área menos ornamentada, con edificios más sencillos y prácticos. A diferencia del centro ceremonial, esta zona parecía dedicada a talleres y viviendas comunes. Finalmente, encontraron a Miguel en un patio interior, rodeado de jóvenes mayas que examinaban su cámara con fascinación mientras él fotografiaba símbolos tallados en una pared. Miguel, llamó Elena, aliviada y molesta a la vez. ¿Por qué te fuiste así? Miguel se volvió, y había algo diferente en su expresión, una intensidad nueva en su mirada. Tenían razón, dijo, señalando a los jóvenes que lo rodeaban. El consejo no está contando toda la verdad. Antes de que pudieran responder, una mujer emergió de una de las estructuras. Era alta y esbelta, con el cabello negro cortado a la altura de los hombros, adornado con pequeñas cuentas de obsidiana. A diferencia de los elaborados huipiles del consejo, vestía de manera más práctica, con pantalones ajustados y una túnica corta que permitía movimiento libre. Me llamo Jaax, se presentó. Y veo que han conocido a nuestro grupo. ¿Qué grupo es este?, preguntó Carlos, sintiendo una tensión inmediata. Nos llamamos Akbe, el Camino Blanco, respondió Jaax.
Algunos dirían que somos rebeldes, pero preferimos considerarnos progresistas. Naat dio un paso atrás, claramente incómoda. Debería informar al consejo que los hemos encontrado. Por supuesto, sonrió Jax. Diles que están perfectamente a salvo y que regresarán pronto. Pero quizás quieran escuchar otra perspectiva antes. Naat dudó, pero finalmente asintió y se marchó, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a Carlos y Elena. ¿Qué perspectiva?, preguntó Elena, cruzándose de brazos. La verdad sobre el ritual y lo que el consejo realmente planea, respondió Jax. Los invitó a entrar en el edificio, que resultó ser una especie de biblioteca-taller donde varios jóvenes trabajaban con manuscritos y artefactos. El consejo les ha hablado del ritual para sellar el portal, continuó Jax, mientras los guiaba entre mesas llenas de pergaminos y artefactos. Pero lo que no les han dicho es que su verdadera intención no es repararlo, sino cerrarlo permanentemente. ¿Cerrarlo? Carlos frunció el ceño. ¿Por qué harían eso? Miedo, respondió Jax simplemente. Las ancianas temen que si mantienen el contacto con su mundo, eventualmente seremos descubiertos y conquistados nuevamente. Han vivido tanto tiempo en el aislamiento que ahora lo prefieren. Miguel asintió. Me mostraron antiguos códices que describen el ritual. No se trata solo de usar la sangre de Sofía para reparar el portal, planean usarla para crear un sello permanente que separe ambos mundos para siempre. Elena miró a su alrededor, estudiando los manuscritos y artefactos. ¿Y ustedes qué proponen? Creemos que ha llegado el momento de reconectar con el mundo exterior, explicó Jax. No mediante una invasión o revelación masiva, sino gradualmente, compartiendo conocimiento y estableciendo contacto con aquellos que respetarían nuestra cultura. Llevó a Carlos hasta una mesa donde descansaba un códice abierto, mostrando ilustraciones detalladas de un ritual. Este es el ritual original, el que creó el portal. No estaba diseñado para aislar, sino para proteger temporalmente. Nuestras antepasadas siempre tuvieron la intención de que algún día, cuando fuera seguro, volviéramos a compartir nuestro conocimiento con el mundo. Carlos estudió las imágenes con atención. Esto se parece a los dibujos en el diario de mi abuelo. Tu abuelo comprendió la verdadera naturaleza del portal, confirmó Jax. Por eso el consejo lo dejó marchar, pero alteraron sus recuerdos para que no pudiera revelar nuestra ubicación exacta. Mientras conversaban, Elena recibió una notificación en su teléfono, que sorprendentemente funcionaba, aunque con interferencias. Esto es imposible, murmuró, mirando la pantalla. Tengo señal, débil, pero señal. La tecnología de tu mundo puede funcionar aquí bajo ciertas condiciones, explicó Jax. Especialmente en esta zona, donde hemos estado experimentando con la combinación de nuestra magia y su ciencia. Elena leyó el mensaje, y su rostro palideció. Es de mi contacto en la Secretaría. Desarrollos Turísticos del Caribe ha comenzado a drenar el cenote esta mañana. Tienen permisos de emergencia que alguien aprobó sin seguir los procedimientos normales. Esto acelerará el colapso del portal, dijo Jax con urgencia. Tenemos menos tiempo del que pensábamos. Debemos regresar con Sofía, insistió Carlos. Necesita saber la verdad antes de comprometerse a algo irreversible. Mientras se preparaban para salir, Carlos notó un objeto familiar en una de las mesas, una brújula antigua que reconoció inmediatamente. Esta pertenecía a mi abuelo, dijo, tomándola con manos temblorosas. La perdió durante su expedición, al menos eso es lo que siempre nos contó. No la perdió, respondió Jax. La dejó aquí intencionalmente, como una promesa de que encontraría una manera de ayudarnos sin traicionar nuestra existencia. Carlos abrió la brújula. En el interior había una inscripción que nunca había notado antes: el camino siempre regresa al origen. Y. Y, murmuró Carlos. ¿Quién es Y? 9 Jaxil, respondió Jax con una sonrisa melancólica. Mi abuela. Ella y tu abuelo compartieron más que conocimiento durante su tiempo aquí.
La revelación golpeó a Carlos como una ola. Entonces tú y yo compartimos sangre, confirmó Jaax. Lo cual significa que tú también podrías participar en el ritual. No solo Sofía tiene que cargar con esta responsabilidad. Regresaron apresuradamente al templo principal, donde encontraron a Sofía en medio de preparativos para una ceremonia. Vestía un huipil ceremonial blanco con bordados rojos y azules, y su cabello había sido trenzado con hilos de colores y pequeñas cuentas de jade. Sofía, llamó Carlos. Espera, hay algo que debes saber. El consejo en pleno se volvió hacia ellos, y la tensión en el aire era palpable. Veo que han conocido a los disidentes, dijo Nueve Can, con voz serena pero firme. Y les han llenado la cabeza con sus ideas románticas. ¿Es cierto?, preguntó Sofía directamente. ¿Planean cerrar el portal permanentemente? Un silencio tenso llenó la sala antes de que Nueve Can respondiera. Es la única manera de garantizar nuestra supervivencia. Tu mundo no está listo para aceptarnos, y nunca lo estará. Eso no es decisión suya, intervino Elena. Y mientras discutimos, la empresa turística está drenando el cenote. El portal podría colapsar en cualquier momento. Como para confirmar sus palabras, un temblor sacudió el templo, haciendo caer polvo del techo. Ha comenzado, murmuró Ischel. La barrera se debilita. Carlos se adelantó, sosteniendo la brújula de su abuelo. Mi abuelo encontró otra manera. Según estos diarios, dijo, sacando el cuaderno desgastado, él participó en un ritual que reforzó el portal sin cerrarlo permanentemente. Abrió el diario en una página específica, mostrando dibujos detallados de un ritual alternativo. Utilizó su propia sangre, combinada con la de. Miró a Jaax, tu abuela. La combinación de linajes creó un sello flexible, no una barrera permanente. Nueve Can estudió los dibujos con expresión inescrutable. Ese ritual fue temporal. La prueba es que ahora el portal se debilita nuevamente. Porque estaba diseñado para renovarse cada ciclo, argumentó Jaax. No para ser permanente. Nuestras antepasadas siempre creyeron en el equilibrio y la renovación, no en soluciones absolutas. Otro temblor, más fuerte que el anterior, sacudió la estructura. Fragmentos de piedra cayeron de las columnas. No tenemos tiempo para debates filosóficos, declaró Nueve Can. El ritual debe realizarse ahora, o ambos mundos sufrirán. Sofía miró a Carlos, luego a Jaax, y finalmente al consejo. En sus ojos había una nueva determinación. Realizaré el ritual, anunció. Pero a mi manera. El cielo sobre Xibalbá-Caín se había oscurecido, aunque no había nubes visibles. Una extraña luz verdosa pulsaba en el horizonte, y los temblores se hacían más frecuentes e intensos. En el templo principal, dos facciones se enfrentaban en un tenso desacuerdo mientras el tiempo se agotaba. Tu manera no funcionará, insistía Nueve Can, mientras sus asistentes preparaban un altar ceremonial en el centro de la sala. El portal requiere un sacrificio completo, una entrega total. Mi sangre, sí, respondió Sofía con firmeza. Mi vida y mi libertad, no. Carlos se había unido a ella, sosteniendo el diario de su abuelo como evidencia de que existía un camino alternativo. Jaax y su grupo Sac-B habían traído antiguos códices que respaldaban su posición. El ritual original utilizaba la combinación de linajes, explicó Jaax, desplegando un manuscrito sobre una mesa de piedra. La sangre de la línea de Nueve Can, combinada con la de la línea de Cainich, creaba un equilibrio perfecto. Y resulta que yo tengo sangre de la línea de Cainich, añadió Carlos. Mi abuelo era descendiente directo, aunque él no lo supiera completamente. Elena, que había estado comunicándose intermitentemente con sus contactos en el exterior, intervino con urgencia. No tenemos tiempo para debates. Según mi último mensaje, las máquinas de drenaje han alcanzado el nivel más profundo del cenote. El agua está descendiendo rápidamente. Como para confirmar sus palabras, un temblor particularmente violento sacudió el templo,
abriendo grietas en las paredes. Varios cristales de iluminación se desprendieron del techo, estrellándose contra el suelo. «Debemos actuar ahora», declaró Ischel, quien hasta entonces había permanecido neutral en la disputa. «De una forma u otra». Sofía miró a Carlos, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. «Haremos el ritual combinado», anunció. «Carlos y yo, juntos». «Y mientras tanto», añadió Elena, «Miguel y yo debemos regresar a nuestro mundo para detener el drenaje. Es la única forma de ganar tiempo». 9K estudió sus rostros, evaluando la determinación en ellos. Finalmente, asintió lentamente. «Que así sea. Pero les advierto, este camino es incierto. El ritual combinado no se ha realizado en generaciones, y nunca en circunstancias tan extremas. No había tiempo para preparaciones elaboradas». Mientras Jacques y sus seguidores ayudaban a Carlos y Sofía a prepararse para el ritual, Ischel guió a Elena y Miguel hacia un pasaje secundario que los llevaría de regreso al portal. «Este camino los llevará directamente al cenote en su mundo», explicó Ischel. «Pero deben apresurarse. A medida que el portal se debilita, los pasajes entre mundos se vuelven impredecibles». Elena abrazó a Sofía antes de partir. «Ten cuidado. Volveremos tan pronto como podamos. Si no logramos detener las máquinas a tiempo». Comenzó Miguel. «Lo lograrán», lo interrumpió Sofía con una confianza que no sentía completamente. «Ahora vayan». Mientras Elena y Miguel se apresuraban por el pasaje, Sofía y Carlos fueron conducidos al centro del templo, donde un altar circular había sido preparado. El suelo alrededor estaba marcado con intrincados símbolos que brillaban con una luz azul pálida. «El ritual requiere que ambos ofrezcan su sangre voluntariamente», explicó Jacques, entregándoles pequeños cuchillos ceremoniales de obsidiana con mangos de jade. «Pero más importante aún, requiere intención pura y unificada». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Carlos. «Significa que deben visualizar claramente lo que desean lograr», respondió 9K, quien supervisaba los preparativos con expresión grave. «No solo la reparación del portal, sino su naturaleza exacta». «¿Un pasaje abierto? ¿Una puerta que puede cerrarse? ¿Un velo que solo algunos pueden atravesar?» «La forma que tome dependerá de su visión compartida». Sofía y Carlos se miraron, conscientes del peso de esta decisión. «Un puente», dijo Sofía finalmente. «No una barrera ni una puerta, sino un puente que pueda ser cruzado por aquellos con el conocimiento y la intención correcta». Carlos asintió. «Un camino que conecte, no que separe». Se colocaron en el centro del altar, uno frente al otro. A su alrededor, las mujeres del consejo y los miembros de SACB formaron un círculo, comenzando a cantar en maya antiguo. El canto creaba patrones de luz que flotaban en el aire, entrelazándose con los símbolos del suelo. Mientras tanto, Elena y Miguel emergían del agua del cenote en su mundo, encontrándose con una escena caótica. Enormes máquinas bombeaban agua, y el nivel del cenote había descendido varios metros, exponiendo partes de las paredes que nunca antes habían visto la luz del sol. «Tenemos que detener esto», gritó Elena, nadando rápidamente hacia la orilla. Al salir del agua, se encontraron con una zona de construcción acordonada. Guardias de seguridad privada patrullaban el perímetro, y varios ingenieros supervisaban las operaciones de drenaje. «¿Alguna idea?», preguntó Miguel, mientras se ocultaban tras unos arbustos. Elena observó la situación, analizando rápidamente las opciones. «Las bombas principales están conectadas a ese generador», señaló una máquina ruidosa cerca del borde del cenote. «Si logramos desactivarlo». «Distracción y sabotaje», asintió Miguel. «Puedo crear una distracción con esto». Sacó de su mochila impermeable un pequeño dron que usaba para fotografía aérea. Mientras elaboraban su plan, en Xibalbá Caín el ritual había comenzado. Sofía y Carlos extendieron sus brazos, cruzándolos de manera que sus muñecas quedaran una sobre la otra. Con los cuchillos ceremoniales, hicieron pequeños cortes,
permitiendo que su sangre se mezclara y goteara sobre los símbolos en el altar. Al contacto con la sangre mezclada, los símbolos comenzaron a brillar intensamente, y el canto a su alrededor se intensificó. Sofía sintió una conexión profunda con algo vasto y antiguo, como si de repente pudiera percibir las corrientes de energía que fluían entre los mundos. Carlos experimentaba algo similar, viendo imágenes fragmentadas de generaciones pasadas, de rituales antiguos y conocimientos olvidados. Entre estas visiones, reconoció a su abuelo, joven y determinado, realizando un ritual similar décadas atrás. En el mundo exterior, Miguel había lanzado su dron, equipado con luces brillantes, sobre el campamento de construcción. La aparición repentina del objeto volador causó confusión entre los guardias, varios de los cuales abandonaron sus puestos para investigar. Elena aprovechó la distracción para deslizarse hacia el generador principal. Usando sus conocimientos de ingeniería, identificó rápidamente los sistemas críticos. No tenía herramientas adecuadas, pero improvisó con lo que llevaba en su mochila impermeable. Esto debería funcionar, murmuró, manipulando cables y conexiones. Un guardia la descubrió justo cuando terminaba. «Hey. Detente». Elena corrió, pero el hombre la alcanzó, sujetándola por el brazo. Miguel, viendo la situación, dirigió el dron directamente hacia el guardia, distrayéndolo lo suficiente para que Elena se liberara. En ese momento, el generador comenzó a fallar, emitiendo un ruido agudo antes de apagarse completamente. Las bombas de drenaje se detuvieron, sumiendo el área en un silencio repentino. De vuelta en Xibalba Caín, el ritual alcanzaba su punto culminante. La sangre mezclada de Sofía y Carlos había formado un patrón complejo que ahora se elevaba en el aire como un hilo luminoso, tejiendo símbolos tridimensionales. «Está funcionando», susurró Jacques con asombro. Pero entonces, un temblor más violento que los anteriores sacudió el templo. Parte del techo se derrumbó, y el patrón de sangre suspendido comenzó a desestabilizarse. «El drenaje continúa en el otro lado», exclamó 9Can. «La conexión se está rompiendo demasiado rápido». Sofía, en un estado de conciencia expandida, podía sentir lo que sucedía. Podía ver a Elena y Miguel luchando contra guardias, podía percibir el agua del cenote descendiendo, exponiendo túneles que habían permanecido sumergidos durante siglos. «No es suficiente», dijo con voz que no parecía completamente suya. «Necesitamos anclar el portal de manera diferente». Sin dudar, dio un paso adelante, colocándose directamente bajo el patrón flotante de sangre. Los símbolos descendieron sobre ella, envolviéndola en una red de luz que penetraba su piel. «Sofía», gritó Carlos, intentando alcanzarla, pero Jacques lo detuvo. «Espera. Está haciendo algo que no habíamos previsto». Sofía flotaba ahora a unos centímetros del suelo, su cuerpo translúcido, como si existiera simultáneamente en múltiples planos. A través de ella, podían verse fragmentos de otros lugares, el cenote, la selva, ciudades mayas antiguas, incluso momentos del pasado y destellos de futuros posibles. «Se está convirtiendo en el puente mismo», murmuró 9Can con asombro. En el mundo exterior, Elena y Miguel habían sido rodeados por guardias de seguridad. Parecía que su intento había fracasado, cuando de repente el agua del cenote comenzó a brillar con una luz intensa. La superficie se agitó violentamente, y una columna de agua se elevó en el centro, formando brevemente la silueta de Sofía antes de colapsar. El fenómeno fue tan impactante que todos, incluso los guardias, se quedaron paralizados. En ese momento, un grupo de inspectores gubernamentales llegó al sitio, alertados por los contactos de Elena sobre posibles irregularidades en los permisos de construcción. Mientras la confusión reinaba en la superficie, en las profundidades del cenote, Sofía existía en un estado imposible, presente simultáneamente en ambos mundos. A través de ella, las energías fluían y se equilibraban, estabilizando temporalmente el portal. Carlos, viendo lo que sucedía, comprendió lo que debía hacer. Extendió sus manos hacia la figura translúcida de Sofía, ofreciendo más de su sangre. «No estás sola en esto», dijo con determinación. «Compartimos esta carga».
Al contacto, parte de la energía que envolvía a Sofía fluyó hacia él, creando un vínculo entre ambos. Ahora los dos servían como anclajes vivientes del portal, existiendo parcialmente en ambas realidades. Los temblores comenzaron a disminuir. Los patrones de luz se estabilizaron, formando una estructura compleja que se extendía desde el templo hacia el infinito, conectando los mundos de formas que ninguno de los presentes comprendía completamente. Sofía abrió los ojos, que ahora brillaban con la misma luz sobrenatural que los del consejo. Miró a Carlos, cuya transformación era menos dramática pero igualmente profunda. «Lo logramos», dijo con una voz que resonaba como si hablara desde múltiples lugares a la vez. «El portal está estabilizado, por ahora». Pero ambos sabían que esta solución, aunque poderosa, era temporal. El verdadero desafío apenas comenzaba. 3 días después del ritual, el cenote había sido declarado zona protegida por el gobierno mexicano. Las irregularidades en los permisos otorgados a desarrollos turísticos del Caribe habían desencadenado una investigación que reveló una red de corrupción que se extendía hasta altos funcionarios. Francisco Montero, CEO de la empresa, había desaparecido misteriosamente, dejando tras de sí documentos que sugerían una obsesión generacional con los cenotes sagrados mayas. Elena supervisaba la instalación de equipos de monitoreo ambiental alrededor del cenote, asegurándose de que parecieran dispositivos científicos convencionales, aunque algunos incorporaban tecnología que Jax había proporcionado, diseñada para vigilar la estabilidad del portal. Miguel organizaba sus fotografías para una exposición titulada Aguas Sagradas, los cenotes de Yucatán. Había seleccionado cuidadosamente las imágenes, mostrando la belleza natural de los cenotes sin revelar los secretos que ahora protegía. Las pocas fotografías que había logrado tomar en Xibalbá Caín aparecían borrosas o distorsionadas, mostrando solo destellos de una arquitectura imposible y siluetas enigmáticas, lo suficientemente ambiguas para despertar curiosidad pero no para revelar la verdad completa. En la orilla del cenote, Sofía contemplaba el agua que nuevamente había alcanzado su nivel normal. Su apariencia había cambiado sutilmente desde el ritual, su piel parecía brillar ligeramente bajo cierta luz, y sus ojos cambiaban de color según su estado de ánimo, de marrón a un ámbar dorado cuando se concentraba en el portal. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Elena, acercándose con una tableta donde registraba datos. «Diferente», respondió Sofía. «Puedo sentir ambos mundos simultáneamente, como si viviera en 2 lugares a la vez. Es desorientador, pero también hermoso». Desde el ritual, Sofía había descubierto que podía percibir el estado del portal constantemente, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. También podía atravesarlo a voluntad, existiendo temporalmente en cualquiera de los 2 mundos, aunque su presencia completa en uno significaba una ausencia parcial en el otro. «¿Has tenido noticias de Carlos?», preguntó Elena. Sofía sonrió. «Lo veo casi diariamente, aunque no de la manera que imaginas». Carlos había decidido permanecer principalmente en Xibalbá Caín, documentando la cultura y conocimientos que habían permanecido ocultos durante siglos. Como parte del vínculo creado durante el ritual, él y Sofía podían comunicarse mentalmente a través del portal, compartiendo experiencias y conocimientos. «Está ayudando a establecer un consejo conjunto», explicó Sofía. «Un grupo formado por miembros del Consejo Tradicional y de SACB, para decidir qué conocimientos pueden compartirse gradualmente con nuestro mundo». El compromiso alcanzado después del ritual había transformado la estructura política de Xibalbá Caín. En lugar de cerrar permanentemente el portal o abrirlo sin restricciones, habían creado un sistema de intercambio controlado. 9Can, reconociendo la sabiduría en el enfoque de las generaciones más jóvenes, había cedido parte de su autoridad a un consejo más diverso. «¿Y tú?», preguntó Elena. «¿Has decidido qué harás?». Sofía contempló el agua cristalina. «He aceptado mi papel como guardiana del portal. No de la manera que el consejo originalmente quería, encerrándome en un solo mundo, sino como un puente viviente». Se había establecido en una pequeña cabaña cerca del cenote, donde había comenzado a recibir discretamente a descendientes mayas interesados en reconectar con su herencia ancestral.
Usando su nueva capacidad para existir parcialmente en ambos mundos, servía como traductora y guía, facilitando un intercambio cultural cuidadosamente controlado. Jax me ha estado enseñando los antiguos conocimientos de herbolaria, continuó Sofía. Estamos documentando plantas medicinales que existen en ambos mundos, pero cuyas propiedades se conocen mejor en Xibalba Caín. Podría revolucionar la medicina moderna si se introduce adecuadamente. Miguel se unió a ellas, cargando su equipo fotográfico. El perímetro está asegurado. Los guardias forestales creen que solo estamos realizando un estudio ecológico. Habían establecido una pequeña estación de investigación como fachada, supuestamente dedicada al estudio de la biodiversidad de los cenotes. Esta cobertura les permitía controlar el acceso al área sin levantar sospechas. ¿Crees que funcionará a largo plazo?, preguntó Miguel. Este equilibrio entre mundos. Sofía miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. No será fácil. El mundo cambia constantemente, y mantener el secreto será cada vez más difícil. Pero por ahora, hemos ganado tiempo. Esa noche, mientras Elena y Miguel dormían en el campamento, Sofía se sumergió en el cenote. A cierta profundidad, su cuerpo comenzó a brillar con una luz azulada, y el túnel que conducía al portal se materializó ante ella, visible ahora solo para aquellos que compartían el vínculo con ambos mundos. Emergió en la cámara principal del templo en Xibalba Caín, donde Carlos la esperaba. Había adaptado su vestimenta al estilo local, aunque mantenía su cuaderno y lápices modernos, llenando páginas con observaciones y dibujos. El consejo ha tomado una decisión, anunció Carlos mientras caminaban por los jardines colgantes que rodeaban el templo. Permitirán que un pequeño grupo de científicos seleccionados visite Xibalba Caín el próximo año, bajo estrictas condiciones. Es un gran paso, respondió Sofía. ¿Quiénes serán los primeros? Lingüistas, principalmente. Jax cree que preservar las variantes del maya que se hablan aquí debería ser la prioridad. También un botánico y un médico, para documentar plantas medicinales. Se detuvieron en una terraza que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. En la distancia, las pirámides brillaban bajo la luz de la luna, y canales de agua cristalina serpenteaban entre edificios de piedra caliza. Era un mundo que había evolucionado en aislamiento, desarrollando su propio camino tecnológico y cultural. A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto, confesó Carlos. Exponiendo este mundo al nuestro, incluso de manera limitada. Sofía tomó su mano. Cuando se tocaban, el vínculo entre ellos se intensificaba, permitiéndoles compartir pensamientos y emociones directamente. No estamos exponiendo un mundo al otro, respondió. Estamos reconectando mundos que nunca debieron separarse. La conquista dividió no solo territorios, sino realidades enteras. Lo que hacemos es sanar esa herida. En los meses siguientes, el pequeño centro de investigación cerca del cenote se convirtió en un punto de encuentro discreto para académicos seleccionados y descendientes mayas interesados en su herencia cultural. Sofía y Carlos, existiendo entre mundos, servían como guardianes y traductores, asegurando que el intercambio beneficiara a ambas realidades. Miguel publicó su exposición fotográfica, que fue aclamada por capturar la esencia mística de los cenotes mayas. Las imágenes borrosas de Xibalba Caín fueron interpretadas como efectos artísticos, aunque generaron teorías entre algunos observadores más perceptivos. Elena estableció un programa de conservación que protegía no solo el ojo que llora, sino una red de cenotes sagrados en toda la península. Trabajando con comunidades locales, ayudó a revitalizar prácticas tradicionales de cuidado del agua que habían sido transmitidas por generaciones. En Xibalba Caín, el Consejo y SACB habían comenzado a preparar a su sociedad para un contacto gradual con el mundo exterior. Jax lideraba un programa educativo que enseñaba sobre la historia y cultura del otro lado, preparando a los jóvenes para eventualmente servir como embajadores. Una tarde, casi un año después del descubrimiento inicial, Sofía nadaba en las profundidades del cenote cuando notó algo inusual, pequeñas flores blancas que flotaban en el agua, descendiendo desde la superficie.
Siguió el rastro hacia arriba y, al emerger, encontró a doña Carmela en la orilla, esparciendo pétalos en el agua. Las antiguas siempre decían que las flores de flamboyán blanco son mensajeras entre mundos, explicó la anciana cuando Sofía se acercó. ¿Cómo está el pueblo?, preguntó Sofía, saliendo del agua. Cambiando, como todo, respondió doña Carmela con una sonrisa serena. Algunos jóvenes han comenzado a visitar tu centro. Regresan hablando de sueños y recuerdos que no sabían que tenían. La sangre recuerda lo que la mente olvida, citó Sofía las palabras que la propia doña Carmela había usado meses atrás. La anciana asintió. El círculo se completa. Lo que fue separado vuelve a unirse, no como era antes, sino como debe ser ahora. Mientras conversaban, una suave vibración recorrió el aire, y por un instante, la realidad pareció ondular. Para ojos no entrenados habría parecido un simple efecto de la luz sobre el agua, pero ambas mujeres reconocieron la señal. En algún lugar, alguien más había descubierto otro portal. El despertar continúa, murmuró doña Carmela. Sofía asintió, sintiendo a través de su vínculo con el portal que una nueva conexión se había establecido, en algún lugar de Guatemala. Pronto tendrían que investigar, expandir su red de guardianes, prepararse para más descubrimientos. El trabajo de las brujas del cenote apenas comenzaba.